Básicamente yo me he encargado de hacer el monográfico de UI Toolkit y este monográfico lo he desarrollado yo solo y básicamente es una manera de construir paneles de interfaz de una manera diferente a como ya lo habíamos hecho en clase, que es mediante los elementos del canvas. Desde el inspector me refiero. Aquí básicamente se utiliza una terminología parecida a la de HTML y CSS, parecida a la que utilizamos en el navegador, pero bueno, con extensiones de archivo XML y USS. Básicamente se compone este tipo de manera de generar paneles de tres patas. Por un lado tenemos la estructura, que viene dada por este archivo de tipo UXML. Por otro lado tenemos el estilo, que básicamente es el tipo de archivo USS. Y luego tenemos la lógica, que básicamente es pues si queremos cambiar algún componente en base a algo que ha pasado en la pantalla, o si queremos realizar algún tipo de cambio en el color desde en base a un evento que ha ocurrido en el juego, pues lo podemos hacer a través del propio C#. Nos deberíamos de localizar este componente mediante el nombre, solemos hacerlo principalmente, y luego le aplicaremos un estilo. Básicamente yo lo que he hecho ha sido, como he mostrado en los vídeos, pues aplicar algunos efectos visuales a la pantalla, como por ejemplo que cuando se recarga la mira deja de ser el círculo y se convierte en la cruz que gira, o luego por ejemplo que cuando apunta el círculo pasa a ser en vez de más grande más pequeño, luego cuando impacta con la diana la bala disparada por el personaje aparece ahí pues un más 100 o un más 20 de diferentes colores dependiendo de cómo de cuál sea el punto en el que ha impactado. Luego también tenemos la cuenta atrás del juego, que es aproximadamente, si no recuerdo mal, de unos 2 minutos. Y los mismos puntos de la diana que aparecen en pantalla cuando le das se ponen abajo a la izquierda en el punto y se van sumando los puntos totales que haces a lo largo de esa partida. Y por último, que no se me olvide, también lo que teníamos añadido es el nombre del usuario. El usuario se pone un nombre al empezar la partida en esa pantalla que aparece, que también está creada con UI Toolkit, y la hacemos aparecer y desaparecer con esta lógica de C#. Y luego eso queda anclado ese nombre arriba de la cabeza del usuario y pues cuando se mueve y tal le persigue. Básicamente eso es un poco en resumen lo que yo he hecho en este monográfico, y ahora pues voy a pasar un poco a explicarlo más en detalle. Bueno, pues aquí ya dentro de la interfaz de Unity y tal, vamos a pasar un poco a ver cómo hemos montado todo esto. Este tipo de archivo básicamente es el que aparece cuando creamos un documento UI Toolkit, y desde aquí podemos modificar un montón de cosas, montarlo de manera medio manual. Y abajo, en la parte de abajo, se nos va añadiendo el propio código como si lo hubiéramos picado. Si vemos aquí, por ejemplo, tenemos los elementos de pantalla como el crosshair, tenemos el elemento de la mira, incluso se nos ve pintado como también con lo que suele aparecer a la hora de recargar. También tenemos el hit pop-up layer, y desde aquí si modificamos por ejemplo la posición, pues vemos que se nos mueve hacia la izquierda. Lo podemos colocar como queramos, organizarlo en filas, en líneas. Vamos, podemos hacer prácticamente de todo desde aquí sin ni siquiera tocar el código, pero debajo se nos va creando el código, como podemos observar. Por ejemplo, ahí tenemos en la parte izquierda tenemos lo que viene a ser el código, que es similar al HTML del navegador.
y ahí podemos ver de hecho algunos de los elementos que tenemos en la parte de la jerarquía. Por ejemplo, si nos fijamos en el elemento reloadLine A o reloadLine B, podemos observar que son elementos que se encuentran en la jerarquía dentro de Crosshair Container, que es justo el elemento superior. Y tenemos ahí que su clase es reloadCircle, que la veríamos en la parte de la derecha donde pone USS Preview. Otro elemento que tenemos ahí, por ejemplo, pues es el Crosshair, que como podemos ver, pues aquí tenemos su estilo correspondiente. Y en general, pues desde aquí la cosa es que podemos modificar un montón cómo queremos la estructura, cómo queremos tener la estructura, los elementos dentro de la jerarquía sin necesidad de tener que lanzarnos al código directamente. Ahí tenemos otro elemento que en este caso serían las balas. Y si nos vamos al texto, pues nos fijamos que en la preview del USS ahí nos aparece ese estilo, esa clase estilo. Este sería el elemento que contendría un poco el canvas, perdón, la pantalla principal, que como nos podemos fijar en la pantalla que aparece al iniciar el juego, pero que luego se oculta, que tiene aquí, pues básicamente está formada por una foto y un botón. No tiene mucho misterio realmente. Y eso es un poco la idea del panel este que nos ha aparecido. Y ahora pues podemos ver aquí un código que básicamente de lo que se encarga es de cuando se inicia el juego. ¿Ves? Ahí cogemos todos, por ejemplo, con find object type with document, pues encontramos el documento de nuestro UI toolkit. Luego desde ahí pues ya podemos ir modificando cosas, podemos añadir algunos listeners, podemos hacer que cuando se pulse el botón pues nos haga caso y por ejemplo ponga el nombre del texto del input que hemos metido dentro de ese texto y que ese canvas tenga ahora ese mensaje. Y básicamente pues podemos hacer un montón de cosas, lo que decíamos de aplicar nuestra lógica desde C# para poder así modificar nuestros elementos de estilo. Y un poco esto pues lo que hace es eso, se encarga de la lógica del panel principal para que cuando pues inicies se vaya a este panel, o sea, esta vista inicial y aparezca. Bueno, pues ahora el siguiente elemento que vamos a ver es cómo hemos creado esos elementos que van apareciendo cuando se dispara la diana y se acierta, que básicamente se encargan de que cuando dispara la diana es invocado este código de hit pop-up controller. Este código de hit pop-up controller es el que se encarga de coger todos los elementos del canvas que van a crearse para añadir el más 100, más 200, no, más 200 no, perdón, que no hay. Es que es tardísimo ya y estoy que no estoy. Más 100, más 50, más no sé cuántos, y los van a ir poniendo dentro de lo que es la cámara para que se vean. Básicamente, mira, ahí tenemos los colores dependiendo de cuál es la puntuación, y estos elementos lo que hacen es que cuando se detecta el collider que hay en la diana, ese collider detecta cuál es el valor que tiene asignado ese collider, como vamos a ver ahí, zona 20, zona 50, zona 100. Ese collider llamará a hit pop-up con el valor correspondiente. Hit pop-up, como ya tendrá esos elementos llamados desde su interfaz, básicamente lo que va a hacer va a ser tan solo pintarlos en base al valor que se haya acertado el usuario. Ahora lo que vamos a mostrar es cómo se ajusta ese nombre ahí arriba del usuario, como por ejemplo pues Andrés he puesto en este caso. Básicamente esto se hace
dentro del usuario, dentro del jugador player en mi caso, tenemos un anchor, que es ahí donde se va a anclar, donde el UI Toolkit va a pintar en esa posición gracias a la lógica que tiene de C# de este script player name UI. Básicamente lo que hace es este script carga todas las variables, las carga en variables los elementos del canvas que debe de pintar, mejor dicho, y luego, pues, por ejemplo, la variable nombre la cambiará en base a lo que haya escrito el usuario, y lo que haya escrito el usuario lo meterá dentro de lo que es la interfaz del UI, como podría ser en este caso dentro de player name label, pondré ese valor, y player name label estará relacionado mediante la lógica de C# al getAnchor. De esta manera lo que conseguimos es que el nombre pues siempre siga al usuario allá por donde quiera que esté caminando, independientemente de donde esté, en qué posición esté o demás. Básicamente, en general es un poco eso lo que hace. Pues aquí tenemos mi otro script de reload circle, que básicamente lo que se encarga es de mover los elementos del UI Toolkit, de llamar algunos estilos, para que básicamente las dos cruces queden en cruz como ya están y empiecen a rotar. Y de esa manera dar el efecto de que lo que está pasando es que no se puede disparar ya que no está la mira como estaba anteriormente. Y ahí tenemos la línea de estilo en el UI Toolkit y da la sensación eso de que ya no se puede disparar y se está recargando, que es un poco pues lo que buscábamos. Por último, otra de las cosas que se pueden hacer con el UI Toolkit, aparte de paneles directamente para el juego, es darle un poco de estilo a los típicos paneles del inspector, como por ejemplo el que muestro a continuación. Básicamente podemos dar una estructura de un panel con unos botones desplegables, unos checkbox, lo que sea, en general, lo que queramos. Y luego a eso le podemos dar lógica mediante C# e instalarlo como un panel dentro del propio Unity. Esta es otra de las ventajas principales que nos ofrece el UI Toolkit, porque por ejemplo une como para hacer de todo lo que sea interfaces, puede hacer para lo que es el editor de Unity, o si no puede hacer para lo que es el propio juego, y eso quizás que no pues te da mucha flexibilidad.